la historia de Francia en la Guerra Mundial se vuelve una historia muy particular, porque a diferencia de lo que hemos visto en la historia de Estados Unidos, que va y se pelea en el Pacífico y que bombardea los barcos y que vienen las batallas de los aviones y los japoneses con sus kamikazes y que pues sí es un ejército contra el otro, o los británicos que también van y se pelean con los alemanes, o toda la parte de los soviéticos que también están en las guerras con los alemanes. Los franceses tienen una participación muy particular y es muy importante porque debilitan al interior pues a estos dos cuerpos franceses, el invadido y el de la República de Vichy, y evidentemente esto va permitiendo que también llegue un momento en el que puedan entrar a Francia. La Guerra Relámpago, el 10 de mayo de 1940, los alemanes invadieron los Países Bajos, Bélgica y Francia. El ataque fue el señuelo para entrar por las Ardenas. Miren, la línea Maginot, estaba por aquí. O sea, hagan de cuenta, estaba por aquí. Y entonces lo que hizo el ejército alemán fue entrar por Bélgica. El ejército franco-británico sube a Bélgica, entonces para estar cerca de Dunkerque, y en lo que sube, porque acá subió todo el ejército, y entonces se dan cuenta que están entrando por acá los alemanes, pero para cuando se dan cuenta ya hay otro grupo de alemanes que les cierra el paso. O sea, ya entraron, ahora sí que los que estaban en la línea Maginot, pues ya no sirvió, perdón, la línea Maginot que está acá, perdón, ya no sirve para nada, y la extendida, y entran ahora sí que entran por huequitos, o sea, se desentienden de la línea Maginot, van y atacan a por donde se supone que estaban entrando, y resulta que la gran entrada del ejército fue por aquí y por acá. Estos fueron avanzando hacia París y estos bloquearon a los ejércitos francos y británicos y los van replegando a la costa. Franceses y británicos quedaron aislados, a esto me refiero con quedaron aislados, los repliegan, y un atasco alemán pues ayudó a que no los mataran, porque los van a replegar, los tienen casi que ajusticiados a esta serie de, creo que son como 500,000 militantes franco-británicos, porque el desembarco, si las cuentas, si alguien me ayuda por allí en Google, desembarco de Normandía, nada más para que me diga cuántos fueron rescatados. No es el desembarco de Normandía, perdón, es el desembarco de Dunkerque o el rescate de Dunkerque. Y se pudieron salvar esa cantidad de efectivos británicos y franceses porque da el atasco, pero el primer cuerpo que ataca es de franceses contra alemanes, y evidentemente hay una baja francesa muy importante. Por eso pues no logran llegar tantos franceses luego a la parte de que se salvaban. Aquí les pongo 340,000 militantes los que logran desembarcar en Dunkerque. Fue muy importante porque fue un primer grupo de militares que empiezan con todo el trabajo allá por el norte de África. Y luego de la Guerra Relámpago, Francia es derrotada y dividida entre el 9 y el 17 de junio. Los alemanes avanzaron a París y el ejército francés se desintegró. No hay presencia de ejército francés. O sea, empezará a aparecer un ejército francés allá por 1943, cuando ya Petain, no, perdón, se me va el nombre de perdón, se me olvidó aquí un personaje que no les dije. Les platiqué de Charles de Gaulle, les platiqué de Henry Giroud, termino el concepto para que no se me vaya la idea. Cuando empiezan paulatinamente a reunirse el cuerpo de ejército que logró quedarse con Charles de Gaulle allá en Gran Bretaña, que en realidad su centro podríamos decir, su centro de reunión, el cuartel,
de Charles de Gaulle estuvo en Escocia y pudo hacer Henry Giraud otro cuartel en la zona de Marruecos, cuando logran traer al ejército de Charles de Gaulle y juntan los dos ejércitos y empieza a formarse más o menos un ejército francés, para empezar, existirá cierto enfrentamiento entre Charles de Gaulle y Henry Giraud, pero bueno, ahí termino este concepto que les decía, empieza, de hecho, el ejército combatiente francés va a empezar a funcionar y va a ser parte de los aliados en las batallas africanas. Pero me faltó un personaje y nadie me dijo, oye, te faltó Philippe Pétain. Este Philippe Pétain es el jefe de la Francia de Vichy. Es el presidente de la Francia de Vichy. Es un héroe de la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, que en principio parece que acepta ese cargo, y es que es un personaje que queda como muy ambiguo, porque no era abiertamente nazi, pero tiene unos asesores que son abiertamente nazis. Es un personaje muy bueno para la milicia, pero en gobierno es muy débil. Y entonces, o siempre queda esa duda en la historia, o se hace pasar como ese personaje gris para que luego la historia no lo culpe, o verdaderamente era gris, pero al final es el que se reconoce como el líder, y muchos de los pues, acuerdos y muchas de las acciones que se hicieron a favor de la Alemania nazi primordialmente tenía que ver con convocarles gente para mandarlos a los ejércitos alemanes. O sea, muy coloquialmente sería como les reunió gente para que pudieran fortalecer a los ejércitos alemanes. Las fábricas que estaban en la parte de la República de Vichy, en la Francia de Vichy, trabajaban única y exclusivamente para producir cosas que iban destinadas a la Alemania nazi. Ayudaron, probablemente, no Pétain, pero sí sus achichincles, a la cuestión antisemita. Fue una república planteada por sus asistentes antisemita, y la historia termina por no poder darle un valor o a completamente mal, evidentemente a bien, no a Petén, pero siempre queda como ese personaje que fue lo suficientemente débil como para permitir que se hiciera lo que quisiera en la República de Vichy. Me había faltado Petén en esta Francia. Bueno, la Francia dividida y derrotada, aquel día, un gobierno recientemente formado por el anciano mariscal Philippe Pétain pidió el armisticio como representante de Francia. Por eso les digo que la República de Vichy siempre se reconoció como el Estado francés, pero es un Estado que no combatió contra los alemanes. Según sus términos, los alemanes ocuparon 2/3 del territorio francés. A Francia se le permitió establecer un gobierno en la zona no ocupada. O sea, para que vieran qué bueno era Hitler. Aquí es donde les digo si o fue inocente o se estaba haciendo inocente, porque se suponía que les estaban dando ese territorio a los franceses, los alemanes, para que se pudieran establecer allí. Pero hay de aquel que no hiciera las cosas que fueran para Alemania. O sea, no sé si me explico lo que les estoy un poco irónicamente tratando de transmitir. El 10 de julio de 1940, el Senado y la Cámara de Diputados se reunieron en Vichy, dieron plenos poderes a Pétain para gobernar el país, y se redactó una constitución, la constitución del 10 de julio de 1940. Ay, perdón, estoy aquí tratando de leer mis notas. El
el nombre del estado fue, ¿cómo fue? Creo que fue la Francia, estado francés, zona ocupada, zona libre, tin, comillotas. Vichy era la capital, había una frontera, evidentemente cuidada por soldados alemanes. Todo este territorio estaba controlado por alemanes e invadido, o sea, es un territorio ocupado, y la Francia de Vichy, libre.